Hola a todos. Bueno, el tema de hoy va a ser aranceles, mercado y cómo puede afectar a las inversiones y, y al mercado en general. El nuevo esquema de aranceles y sobre todo la entrevista que le hicieron a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Trump, que creo que es la persona a la que hay que prestar atención de acá en adelante, porque es una pieza clave y creo que va a tomar bastante decisión en lo que va a ser Trump en el futuro. Así que, bueno, va a estar interesante. Antes que nada, recuerden que hace unos días cerró el trimestre y como es costumbre trimestralmente, mandamos el informe con las rentabilidades de los fondos, Valkyria Magna y Valkyria Small Cap, y subimos el video con más detalle sobre las carteras, específicamente las empresas y demás, que es lo que hacemos habitualmente. Así que sepan que eso le va a estar llegando la semana que viene o la otra, seguramente. Eh, Dicho esto, quien quiera conocer más sobre cómo gestionamos las carteras para Bull Market y para Interactive Broker, puede contactarse. Más en estos momentos de incertidumbre, es interesante porque podemos agregar mucho valor a la gestión, obviamente una gestión profesional. Así que se pueden contactar. Y bueno, está interesante justo en estos momentos poder hacerlo. Ok, bueno, Scott Bessent, ¿quién es? Es un ex socio de Soros en el Quantum Fund, que es un fondo bastante conocido, muy conocido. Es un tipo de inversor macro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es interesante ver cómo se está moviendo en cuanto a las decisiones políticas que está tomando. Él participó activamente en el shorteo, o sea, en ir en corto contra la libra esterlina en 1992, que es un caso bastante conocido de Soros, que fue contra la libra en ese momento, o en que resultó en mucha ganancia. Y un tema no menor también es que es profesor de historia económica, fue profesor de historia económica en Yale. Así que tiene amplios conocimientos de el manejo económico en general. Em, o sea, no es un moreno negociando con el tema aranceles. Hay que tenerlo claro eso. Eh, bueno, él arranca la entrevista y lo primero que dice es que lo que intentan es no solo fortalecer el mercado interno, sino que lo van a utilizar como herramienta para negociar. Esto es algo que veníamos diciendo y bueno, lo dijo ahora en la entrevista, así que lo deja bastante claro, que no es solamente, y creo que le van a dar más peso al tema de negociación que a los aranceles en sí. Entonces queda claro bastante, explica bien cómo es su estrategia para negociar. Y apenas empieza la entrevista, remiten al mandato de Ronald Reagan, que si uno lo ve en la historia, cómo funcionó esa década, porque tuvo dos mandatos, em, Reagan comienza con una recesión y una inflación alta, o sea, con sería esta inflación, que es con recesión, con inflación, y para eso apenas inició tuvo que tomar medidas drásticas como subir bastante la tasa, por eso tuvo el primer año de mandato bastante turbulento, con recesión y demás. Pero ¿qué pasó luego? Tuvo un periodo básicamente de los 8 años de mandato, eh, de los más prósperos en mercado que se recuerdan. O sea, incluso fue reelecto en el segundo periodo. Así que bueno, esa es una buena señal en cuanto a lo que piensan en la evolución del mercado en Estados Unidos. Lo toman bastante como referencia. Y bueno, algunos datos de esta presidencia, a pesar que tuvo un lunes negro, que fue una caída del menos 20%, es altísima para el mercado de Estados Unidos, en el índice. ¿Qué hizo?
A pesar de eso, y a pesar que el Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal, en ese momento tan turbulento, que empezaron a subir tarifas, cuentan como una anécdota de que fueron los granjeros directamente con escopetas a querer matar al presidente de la Reserva. En ese momento, imagínense, era todo bastante más salvaje. Bueno, entraban al despacho a querer matarlo por este tema de tarifas. Y así es como comenzó el periodo de Reagan, que remite bastante en la entrevista. Pero bueno, luego de eso, ¿qué pasó? Los retornos fueron exageradamente altos, en torno al 15% anual, pese a ese inicio eh, en contraste con lo que fue luego la evolución del mercado. Y lo recuerdan todos los estadounidenses como un periodo de bonanza. Todos remiten siempre a ese periodo de Reagan. Bueno, luego en la entrevista lo que hace hincapié es en fortalecer las regiones centrales, la producción local. Él lo que dice es que está interesado en que lleguen las fábricas a Estados Unidos, porque en todo este periodo de importación excesiva lo que hizo fue prosperar la parte costera de Estados Unidos. Y si uno conoce un poco Estados Unidos, se da cuenta que es así. El centro está como muy olvidado. Entonces quieren lograr fortalecer esa parte olvidada de Estados Unidos. Después habla de los aliados comerciales. Claro, lo que dice incluso o sea, son los países amigos. No han sido buenos socios. Él dice que si los aranceles son tan malos, ¿por qué ellos los tienen? Y lo que están haciendo es, según sus palabras, equiparar un poco la balanza de lo que venden y lo que le venden con este tema de aranceles. Nuevamente, lo que quieren es fortalecer la producción nacional, que en este proceso histórico de Estados Unidos lo que ocurrió y lo pusieron en evidencia con el COVID, dejaron de producir muchas cosas relevantes para la seguridad nacional que, por ejemplo, temas tan básicos como era un barbijo no llegaba si no era de China y eso le hizo replantear todo esto a Trump, obviamente. Recordemos que a él lo agarró en medio de su mandato el COVID. Pese a eso, Trump tuvo un 70% de rentabilidad en su periodo, pese a que lo agarró en el medio del COVID. Eso es un dato interesante a tener en cuenta a cómo trata los mercados. Luego, él, por ser un hombre de mercado, se para un poco y dice, el declive comenzó con DeepSeek. Y si vemos, claro, comenzó a fines de diciembre, que es donde hizo máximos el Standard Poor's, y tiene razón en decir, claro, cuando empezó a darse vuelta al mercado fue cuando salió la noticia de que podían hacer lo mismo con mucha menos plata desde China. Entonces empezaron a dudar de esa capacidad que era necesaria para gestionar datos desde Estados Unidos, o sea, desde los grandes impulsores de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, dice que fue un baño de realidad sobre lo que es realmente la IA. Esto, bueno, lo venimos diciendo, que estaban excesivamente sobrevaluadas todas las empresas relacionadas a la inteligencia artificial. Si bien va a cambiar muchas cosas, las valuaciones que manejaban eran extremadamente altas. Y acá hace un juego de palabras, dice, no es problema MAGA, sino Mag 7, que sería como las siete magníficas, que serían las siete principales más grandes empresas, las que todos conocemos, que estuvieron 18 meses liderando la suba. Y si no, miren, el Equal Weight justamente es un índice que detallamos a principio de año, creo, en un video, que era una alternativa al Standard Poor's, pero que pondera todas las secciones con el mismo peso. Entonces evitaba tener a las magníficas 7 con la mitad del índice. Entonces es lo que dice, miren este índice.
que en realidad no cayó tanto. ¿Por qué? Porque no vino con una subida exagerada por estas 7 empresas. Em, es un poco así, pero igual, el último día, esto fue un día antes de la última caída, se sintió también en este índice. Bueno, tema aranceles, cuando va específicamente al tema aranceles, lo que él muestra es un modelo sencillo de, recordemos, profesor de historia económica, esto lo tiene demasiado claro. Él expone un modelo sencillo donde parte del tipo de cambio, por ejemplo, en un arancel donde graban el 10%, lo suben al 10%, en un modelo básico, él dice que el 40%, o sea, 4 puntos, los absorbe el tipo de cambio, o sea, el movimiento que va a haber de moneda entre esos países, entre Estados Unidos y el que sea. Em, Otro 40 o 4 puntos lo absorbe el otro país y el consumidor muy poco le va a llegar, porque el problema de Estados Unidos es que el miedo es que afecte directamente al consumo, que en realidad si se llegan a aplicar a ese nivel, obviamente pueden, pueden resentir el consumo y llegar a una recesión y demás, y eso creo que nadie lo quiere. Entonces, en este modelo, los que explican es eso, que sobre un 10%, 4 lo absorbe el tipo de cambio, o sea, la moneda que se deprecia. Otro 4 el país, o sea, el productor directamente. Y el consumidor solo se le aplica muy poco, o sea, lo siente muy poco, un 2%. Y de esto mira un estudio y vuelve a Reagan, que ¿qué hizo? Apreciar mucho el tipo de cambio. Y ya nos da una pista de que su mandato va a ser, se va a basar en la apreciación del dólar. Esto beneficia a empresas que venden en dólares y tienen costos en otras monedas. Esto para tenerlo anotado al momento de seleccionar empresas. Y lo que da es un estudio que hace el MIT, que es interesante porque es muy nuevo y habla sobre el impacto que tuvo, porque, a ver, Trump esto ya lo hizo en su primer mandato, aplicó aranceles a troche y moche. Aplicó aranceles a todo el mundo, pasa que nadie lo recuerda, pero ¿qué hizo? Aplicó aranceles y luego empezó a negociar. Por ejemplo, a México y Canadá le aplicó aranceles y luego los eximió de todos los aranceles, luego de esa negociación. Eh, a China sí se los aplicó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hace este estudio? Muestra que del 20%, donde parecía era la hecatombe para el comercio de Estados Unidos, solo le llegó al consumidor un 0,7% del impacto, con lo cual no afectó prácticamente nada. Y bueno, de hecho dicen que todavía están beneficiando de este flujo de los aranceles impuestos por Trump. Así que ese es otro dato interesante que de revisar. Si uno mira la historia, esto ya pasó, no a este nivel de contra todos los países, pero si uno mira el tema aranceles durante la presidencia Trump, esto es figurita corriente. Eh, entonces, ¿qué quieren? Ellos ya los ingresos por aranceles y lo que es el DOGE, que sería la eficiencia, la Secretaría de Eficiencia sería esta oficina que tienen para reducir costos y hacer más eficiente el Estado. Con esta montaña de ingresos, lo que quieren hacer es cumplir las promesas que dieron en campaña, que era no impuesto a las propinas, a la seguridad social, a las horas extras y a los intereses sobre los autos americanos. ¿Y en qué se traduce todo este beneficio? En más consumo. Entonces, hasta acá es algo bastante positivo, pese a la negatividad que hubo excesiva en el mercado, me parece. Y repite, los objetivos no son los aranceles, sino traer tu fábrica y producir acá. Eso es el fin
que quieren lograr, que obviamente una empresa no va a trasladar toda su producción a Estados Unidos porque hay algunas que tendrían que cerrar para hacerlo. Pero sí es ahí donde empieza la negociación y da muchas pistas sobre eso. Ellos quieren, em, detalla las etapas de la gestión en los siguientes cuatro puntos. Eh, Van a comenzar con ingresos altos por los aranceles que van a aplicar. Van a esperar que las fábricas se trasladen a Estados Unidos. Eso va a hacer que los ingresos domésticos aumenten y en ese punto intentan empezar a bajar los aranceles. ¿Por qué? Porque baja el déficit comercial. Si recordamos, el gran problema de Estados Unidos es que importa más de lo que exporta. Por eso tiene ese déficit en la balanza comercial, de que le salen más dólares de los que entran por consumir en el exterior. Entonces, bajando ese déficit, se produce bastante ahorro y eso es lo que quieren lograr. Em, bueno, a cambio de eso, les ofrece a las empresas em, bajos impuestos, energía y beneficios fiscales y desregular los sectores, que esto, cuando quisieron empezar a hacerlo ya hace unos meses, veía muchas trabas. Por eso está el Dodge tratando de desregular muchas cosas. Es similar a lo que están haciendo acá. Y acá nos da una referencia. Esta referencia es interesante. Esto no lo da él, pero es conocido. Esto es Taiwan Semiconductores, que es una de las mayores productoras de microchip. ¿Qué pasa? Y esto nos da un dato de cómo va a ser de acá en adelante el tema aranceles impuesto por Trump. En un principio están los aranceles impuestos a Taiwán por el 32%, muy altos. ¿Qué hace TSMC? Negocia y dice que va a invertir y a dejar en Estados Unidos, va a abrir 5 fábricas y va a invertir 100.000 millones. Automáticamente excluye Trump los semiconductores de lo que es aranceles. Eso es lo que quieren, me parece, lograr, porque incluso dice que la negociación no va a ser tan directa con países, sino empresa a empresa. Y yo creo que esto está más enfocado a que las empresas traigan capital a tener una guerra comercial con un país, me parece. Salvo China, que es un caso especial, con los países más los que son socios comerciales, creo que va a venir por acá el tema. Va a ser una negociación empresa a empresa y ver cómo cada sector va a aportar a traer dólares de inversión a Estados Unidos. Creo que es por ahí lo que quieren llegar a lograr. Más allá de todo, esto es bastante estratégico y es lo que cuando uno va a empezar a ver qué empresas van a ser beneficiadas, muy importante, porque esto lo que hizo con Taiwan Semiconductores es muy estratégico, porque el 60% de los semiconductores mundiales y el 90% de los más avanzados salen de acá. Entonces era algo que si ellos no como se dice, es una cuestión de seguridad nacional ya la tecnología. No pasa por dejar o no dejar fabricar. El tema que si vos tenés toda la fabricación fuera de tu país de algo tan sensible como ahora es chip avanzado para IA, bueno, estás en un problema. Entonces, bueno, este tipo de negociación es lo que quiere lograr y revertir en su mandato, me parece. Y acaba de haber grandes ganadores y algunos perdedores también. Em, ok. em, Claro, lo que hubiese pasado si dejaba ese 32%, obviamente se disparan los precios, los costos y absolutamente todo la línea que automáticamente todos los productos que tienen chip pasan a valer muchísimo más y ahí se hace complejo el tema, o sea, es tirarse un tiro en el pie. Y eso lo saben bien. Bueno, que lo detallen así es algo bueno porque
se sabe que no están haciendo locuras, lo están pensando bastante. Entonces, a lo que apuntan es a un dólar fuerte, nuevamente, eh, y que en todo el mandato se siga fortaleciendo. Esto, ¿cómo lo hizo? Y yo creo que vuelve a remitir a lo de Reagan, que un dólar fuerte lo conseguís justamente con inversiones que vengan dólares de fuera, que no ellos tengan que emitir para, para pagar esa balanza desproporcionada que tienen. Em, y eso, la única forma que lo tienen y que lo pueden hacer es fortaleciendo el comercio interno. Em, y acá, bueno, dice, esto es más de mercado, con su mirada de mercado, obviamente, manejo un hedge fund, así que tiene bastante el tema. Él dice, puede subir y bajar en una terminal Bloomberg, que es la terminal de donde se ven las cotizaciones, a corto plazo. Y sí, de eso he vivido y me alegra que suceda, dice. Pero con el tiempo, si sacamos estos fundamentos, adelante el dólar y Estados Unidos tendrán un gran desempeño. Y acá es donde da ese cierre que, bueno, yo, pese a que el mercado está tan negativo, yo no lo veo tan descabellado lo que están haciendo. Creo que va a ser una negociación uno a uno e incluso, no sé si país a país, sino eh, eh, va a hablar directamente con las industrias para poder fortalecer eso que perdió Estados Unidos, que es, por ejemplo, la de logística, que ya no dependa 100% de Estados Unidos, esos problemas que tuvo en COVID. Todo eso yo creo que lo sintió mucho Trump, justamente porque lo sufrió en carne propia en su mandato anterior. Y creo que no va a ser locuras para destruir todo lo que hizo. Así que bueno, esto es un poco el resumen que quería mostrarles. Cualquier duda, lo pueden dejar abajo y bueno, estaremos contestando pronto. Así que bueno, cerrando un poco con el tema, esto es más o menos la mirada que tenemos. En el informe que vamos a mandar trimestral, vamos a estar mandando, porque no hizo más que tener valuaciones más interesantes el mercado en este momento. Así que bueno, dejamos esto con una interrogación para que puedan acceder al próximo video. Gracias.